Pues buenos días, estimados aprendices. Mi nombre es Sofía Soto y yo les voy a estar acompañando en este proceso de preparación para las pruebas Saber TIT y módulo inglés. ¿Listo? Entonces hoy vamos a conocer las partes de la prueba, cómo es la prueba de inglés, cómo está estructurada. Vamos a conocer qué les evalúan y en base a qué les evalúan. Y también vamos a hacer una práctica de las primeras tres partes. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces, en esta primera sesión les comento que el módulo inglés se compone de 7 partes. Las 3 primeras partes son una práctica de vocabulario y de la 4 a la 6 son una parte de comprensión de lectura y gramática. ¿Listo? ¿Sobre qué los evalúan? Sobre el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es una entidad europea que se encarga de medir, de estandarizar el nivel de lengua que cada persona tiene. Acá les comparto un poquito del Cambridge Assessment English. ¿Listo? Y les comparto qué es ese marco común de referencia. Dice acá que es el estándar internacional que define la competencia lingüística. ¿Listo? MCER en sus siglas en español y el CEFR en sus siglas en inglés. En inglés es Common European Framework of Reference. ¿Listo? Entonces, sobre esto los van a evaluar. Esta escala de pre-A1 usualmente no se hace, es A1 y A2, B1 y B2 y C1 y C2, para niveles básicos. Estos son intermedios, que ya son hablantes independientes y avanzados. Ventajas de la prueba TIT, que no evalúa listening, no evalúa speaking, solamente evalúa la parte de lectura, gramática y léxico, lo cual es una ventaja porque estas habilidades, tanto el listening como el speaking o la parte de escritura, a veces no se trabajan mucho en formación porque las horas de formación pues son muy cortas en relación al resto de materias que ustedes ven. Entonces, bueno, ya les conté qué es el marco común europeo y las partes que tiene. Eh, Hoy mismo vamos a practicar con unas partes de vocabulario, ya les había dicho, y en esta parte se espera que ustedes tengan un conocimiento básico sí, de vocabulario que se usa todo el tiempo, como colores, ropa, profesiones, animales, transporte, comida, cosas así que se usan todo el tiempo. Entonces ya les voy a compartir el primer ejercicio para, bueno, les voy a mostrar cómo hacer el ejercicio y ahorita les voy a compartir el material que podemos ir ensayando y trabajando con esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, hecho esta parte, nos vamos a ir para la parte del módulo inglés. Algo que les quiero comentar es que yo he estado haciendo la preparación TIT por varios años y me he dado cuenta, no sé si antes pasaba igual, pero desde el año 2010 hasta el año 2019, cuando fue la última vez que hice preparación para pruebas TIT, me di cuenta que estas 7 partes nunca han cambiado. La prueba de inglés se basa en 7 partes y y así se ha mantenido por años, inclusive para las de Saber 11, para los ECAES antes, ahorita para las TIT, como se les conoce o como ustedes la conocen actualmente, siempre ha sido las mismas 7 partes y la metodología de cada parte es muy similar. Obviamente cambia pues el texto, cambian algunos ejercicios, pero ustedes pueden ensayar con cuadernillos del año 2010 en adelante. Todo lo que quieran ensayar está en internet y casi todos los cuadernillos traen respuestas al final para que ustedes después puedan corroborar si están bien o no. Pero todas las pruebas que he mirado en internet, sean de Saber 11, ya les dije, KST y T, en la parte de inglés suelen ser muy similares. Entonces, cualquier material que ustedes consigan, bienvenido sea para practicar. Este es un Saber TIT de 2016-1.
trae una descripción más detallada y que le evalúan qué significa cada nivel, B1, B2, por si no les queda claro, porque entiendo que fue una explicación bastante corta. Entonces, les decía, las primeras partes siempre van a evaluar vocabulario. Entonces, esta primera parte usualmente aparece en la parte 1, 2 y 3 siempre vocabulario. Pueden que aparezcan en este orden o puede que aparezcan en un orden diferente. Sin embargo, estas tres primeras partes siempre van a aparecer. Entonces, una de las partes que aparece es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es unir 5 definiciones con 8 palabras. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, obviamente 5 definiciones tendrán que ir con 5 palabras. Las otras 3 sobrantes son para el ejemplo, una se usa en el ejemplo y hay otras 2 que no se usan, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a mirar acá las indicaciones. ¿Qué más trae la prueba o qué es muy bueno de la prueba? Que siempre trae la instrucción en español y es bastante detallada y siempre trae un ejemplo cero para que ustedes se guíen. Entonces, es algo que se me hace muy bueno porque si la instrucción estuviera en inglés, el hecho de no entender la instrucción ya significaría que uno probablemente iría muy mal a hacer el ejercicio. Pero acá la instrucción es clara, dice lea las descripciones de la columna de la izquierda, de la 1 a la 5, ¿cierto? Y las palabras de la columna de la derecha AH. ¿Cuál palabra AH concuerda con la descripción de cada frase de la izquierda? Entonces, en las preguntas 1 a 5, marque la letra AH en su hoja de respuestas. Entonces dice acá, many people go to this building to watch games. Y cogieron la opción G, que era estadio. ¿Listo? Entonces luego ustedes hacen su cuadernillo, lo completan en su hoja de respuestas. Van a completar esto. Dice todos los miembros del mismo equipo usan esto, que esta es un uniforme. Y así, cuando una vez completen esto, siempre escogen una temática. La temática de acá fue como deportes. Siempre escogen clima, transporte, tecnología, juegos. Entonces, miren que aquí le están evaluando un vocabulario básico a ustedes. ¿Listo? Entonces, este tipo de partes siempre les va a aparecer en la primera, en la segunda o en la tercera. Y pues si ustedes tienen un buen manejo de vocabulario básico, de pronto no es tanto entender estas palabritas porque en realidad no son tan complejas, sino es entender la definición, ¿no? At the end of this, there is usually one winner. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, que winner es un ganador, ¿sí? There is es hay. Si yo no conozco esas cositas básicas, de pronto me voy a varar. Por eso siempre es bueno ensayar, traducir mucho y buscar oportunidades de práctica haciendo eso. Digamos, no limitarse solamente a lo que se da en formación, porque en realidad pues el tiempo no da para mucho, sino que con esas herramientas que se les dan, ustedes puedan buscar más material y ya sabiendo cómo trabaja y cómo funciona la prueba, puedan practicar más. ¿Listo? Esta es una de las primeras partes. Vamos a ver la parte 2. La parte 2, que también puede aparecer en desorden, puede ser la primera, la tercera, pero siempre las tres primeras partes es vocabulario. Entonces dice, responde a las preguntas 6 a 10 de acuerdo con el ejemplo. Recuerden, siempre les dan un ejemplo y les dan acá las preguntas ya para contestar. Entonces dicen, las preguntas 6 10 más marque A, B o C en su hoja de respuestas. What do you do? En esta segunda parte o en la parte que se conoce como los diálogos, les dan pequeños diálogos muy cortos, muy breves y ustedes tienen que pues mirar con qué respuesta coincide. Si le pregunta la chica al muchacho, what do you do? Que significa ¿qué haces? Él va a decir, yo soy piloto, yo estoy soltero o yo soy George. Por lógica, pues le pregunto que qué haces, pues la respuesta es la A, ¿no? Que él es un piloto. Le está preguntando por su profesión. Miramos las 6, dice be careful. Yes, I do. I will. What a pity. Entonces, sé cuidadoso. Sí, claro, se puede traducir así. Lo seré o qué lástima. Entonces, pues la respuesta más apropiada a esta respuesta va a ser la B, ¿no? I will, lo seré.
Who's that girl? ¿Quién es esa chica? Sí, ella es, pero no me dicen nada más. ¿Eso está bien? ¿O mi hermana? Entonces, pues sí, por lógica del diálogo, la respuesta es la C, ¿no? ¿Quién es esa chica? Mi hermana. Entonces es ponerle lógica en esta parte, es completar el diálogo poniéndole lógica. ¿Listo? Entonces una primera parte de unir definiciones con palabras, en esta segunda parte es ya unir diálogos, ¿sí? Pregunta y respuesta. Y viene otra parte, parte uno, parte 2, parte... Ya, este módulo no viene completo, el que les estoy presentando, viene otra parte que ya ahorita se las muestro en otro cuadernillo. ¿Listo? Pero son las tres partes son de vocabulario. Entonces, ya ahorita les muestro la otra parte de vocabulario. Y ya, vamos, una vez terminadas las tres partes de vocabulario, seguimos con una parte que es una comprensión de lectura, usualmente para evaluar gramática, usualmente la parte 4 evalúa comprensión de lectura, pero también mucha gramática. Entonces les ponen a completar textos y les dan las opciones. Entonces cuando vemos este tipo de opciones, uno se da cuenta que están evaluando algo gramatical, están evaluando acá posesivos, conectores, acá relative clauses, artículos, comparativos, superlativos. Por ese tipo de respuestas uno se da cuenta que esa parte, a pesar de que es de comprensión de lectura, también es una parte gramatical. Luego de eso siguen otras partes ya de comprensión, más comprensión de lectura. Miren que el texto aumenta, es un texto además escrito en pasado, entonces pues se tiene que tener buen conocimiento de los verbos en pasado, de una gramática en pasado. Y más que eso, siempre leer mucho, buscar oportunidades de leer en inglés, ¿no? Y ya en esta parte ya están preguntando sobre el texto como tal. Ellos empezaron primero a construir el Eurotúnel en qué año. Entonces ya es mucha comprensión de lectura. Esta parte ya usualmente no va a enfocarse tanto en la gramática como sí lo hace la parte 4, sino ya es una comprensión de lectura. Y así sucesivamente, las 5 y las 6 es comprensión de lectura, de pronto ya en un nivel un poco más avanzado y ya finalmente las 7 hace como una reunión de gramática y, y, y comprensión de lectura también, ¿listo? Entonces, esta es básicamente la prueba. No es algo difícil para aquellos que tienen ya un buen nivel, pero quizás si yo no tuve una buena preparación o hace mucho tiempo que no estudié inglés, de pronto se me puede llegar a dificultar un poco. Entonces, pues lo único que me resta decirles es que la práctica es el maestro y puede que yo no sepa mucho, pero si me esfuerzo a hacer algunos simulacros de la prueba antes de presentarla, pues no voy a tener un puntaje tan bajo. Y esto es bueno porque el SENA siempre ha sido una entidad que ha dejado estas pruebas muy altas y la idea es siempre seguirlas manteniendo en ese estándar. Es por eso que pues hace esto no es gratis, el SENA invierte pues una cantidad considerable en esta preparación para que ustedes conozcan bien esas pruebas, hagan varios simulacros y pues sigan manteniendo el promedio que hasta el momento el SENA tiene. Entonces por esto es importante que ustedes le vean lo, sí, le vean y le muestren interés a este tipo de pruebas, porque sí es algo importante para la institución y también por ustedes, para que ustedes puedan ver en qué están, cómo salieron y qué tienen que mejorar. ¿Listo? Entonces ya nos veremos en otro video ya para estar resolviendo pruebas y ya les dije que yo les voy a estar acompañando en este proceso de la preparación de inglés a lo largo de estos 5 o 6 sábados los que nos dejen. Entonces,
Entonces, bueno, también ahorita mismo les voy a subir este video a una red social para que lo tengan siempre disponible, para que conozcan la prueba. Este fue un borrador, recuerden que no está completa, es una prueba hecha como muy a grosso modo para mostrar las partes principales, pero ya vamos a trabajar con ejercicios más estructurados. ¿Listo? Eh, y cualquier duda que vayan presentando, que tengan o recomendaciones que de pronto quieran para su proceso de aprendizaje del inglés, me pueden escribir desde el correo que les va a llegar este material y yo en cuanto pueda les respondo. Listo, esa es la introducción en la presentación del módulo inglés y, y bueno, ya nos queda es practicar.